Gloria al Señor. Que en esta noche su misericordia, su amor, continúe con cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos concede en esta noche separar este tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios. Es un estudio breve, pero que creemos va a bendecir tu vida espiritual. Quiero que me acompañes a un corto de oración. Damos bienvenida a todos los que se están agregando en este momento. Bendecimos a Rudy, bendecimos a todos los hermanos que están agregándose a este momento especial que el Señor nos concede. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos hacer una parte de cosas que en el día pudimos hacer, ahora hacemos una parte para dedicar unos minutos al estudio de tu santa palabra. Bendigo la iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, que en este momento hace este aparte para juntos compartir. Yo quiero, Señor, que sigas obrando en nuestra nación, así como en el mundo. Yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Te damos gracias por tu protección. Protección que ha sido una promesa para todos aquellos que tememos con un temor reverente. Gracias, amado Dios, porque podemos compartir estas cortas palabras que espero sirvan para la edificación de cada uno que están en este momento. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a Marlenis, bendecimos a Lucy Ramírez, que se unen. Hay otros que ya se unieron también durante el momento de la oración. En esta noche yo quiero compartir el tema características de un genuino crecimiento espiritual, madurez espiritual. ¿Cuáles son las características genuinas de la madurez cristiana? Es muy importante que podamos tener esas cualidades y características bien claras para nosotros autoevaluar nuestras vidas y ver qué tanto hemos avanzado en el Señor. Pueden buscar en sus Biblias en la carta a los Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo Romanos 14, del 1 al 8. Estaremos tomando este pasaje como base para los comentarios que queremos hacer para vuestro provecho. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué bueno, una bendición poder ver el consejo que da el apóstol a los hermanos de Roma, dándole el consejo sobre una relación interpersonal que debe marcar la conducta de creyentes maduros. Sería bueno comenzar diciendo, enfocando algunos aspectos o pensamientos que consideramos importantes dentro de lo que son estas características. Vamos a señalar la trascendencia del crecimiento espiritual. ¿Qué entendemos por crecimiento espiritual? Lo primero es el proceso de maduración o optimación de los seres humanos y las cosas. Un proceso de maduración y optimación de nosotros los seres humanos y las cosas. O sea que nadie nace siendo maduro. La madurez es un proceso a largo plazo. Ningún creyente de repente puede reclamar ser maduro de la noche a la mañana, porque toma su tiempo. Número 2, cuando hablamos de crecimiento espiritual y madurez, decimos que pasamos de lo rudo a lo complejo o complicado. Porque una cosa es nuestro andar de vida cristiana dentro de lo que es la posición en la que Dios nos ha puesto, y otra es la condición en la que nos encontramos en nuestro caminar con Dios. Se ha dicho con verdad que en lo que respecta a la salvación, el privilegio de la salvación es algo en lo que ningún ser humano ha hecho nada. Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos hizo el regalo de la salvación. Hay algunas personas que por no entender esa verdad, entonces en su temor, ¿verdad?, por agradar a Dios, de repente comienzan a hacer un sinnúmero de cosas, persiguiendo con ello alcanzar la salvación. Y cuando es así, entonces caemos en una postura netamente religiosa. La religión no es otra cosa que el intento fallido del ser humano por alcanzar a través de sus propios medios, alcanzar el favor de Dios. Pero la Biblia hace ver claramente que ninguno de nosotros podrá satisfacer las exigencias de Dios, y por eso entonces el Padre envió a Jesucristo para tomar nuestro lugar, porque Él, el Señor Jesús, sí satisfizo las exigencias del Padre, y Él fue propiciación para nuestra vida. Él fue propicio, Él tomó nuestro lugar, y entonces nosotros pudimos recibir toda la bendición que emana de Él. Y aparte de eso, la Biblia hace ver entonces que Él cargó toda nuestra culpa. Siendo así,
en posición, ningún creyente de repente puede reclamar ninguna situación porque el Señor lo hizo todo. Ahora bien, en lo que respecta a nuestro crecimiento, a nuestra madurez cristiana, ahí sí que hay que pagar un precio. Ahí sí que debemos hacer una serie de cosas que son las que quiero compartirles en esta noche. No para ser salvo, pero sí para llegar a alcanzar cierta estatura. Cuando hablamos de madurez, estamos diciendo que es la única forma de poder llegar a ser mejores. Oiga bien lo que acabo de decir. No dice de llegar a ser salvos, sino de llegar a ser mejores. Pues la Escritura dice que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces, el Señor está trabajando en ti cada día, cada noche, a cada instante, aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, en donde quizás muchos de nosotros estamos, si se quiere, cansados de estar en las cuatro paredes. Aún de eso toma Dios para darnos una lección, para enseñarnos, porque tal parece necesitábamos este tiempo. Dios sabrá con detalle hasta dónde, pero necesitábamos de este tiempo, quizá forzoso, para poner muchas cosas en su justa dimensión. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto de lo que es característica de la madurez cristiana, detalle cristiana nos faculta para estar por encima de nuestras miserias y mediocridades. Usted viene a Cristo, recibe el premio de la salvación, el regalo de la salvación, el amor de Dios, recibe un paquete completo, pero a partir de ahí, la palabra hace ver que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti y en mí para ayudarnos a subir por encima de nuestras miserias y mediocridades. Nosotros trae consigo una serie de experiencias frustrantes del pasado, una serie de costumbres, hábitos y situaciones que deben ser, si se quiere, podadas en nuestras vidas, cortadas en nuestras vidas, y eso tomará su tiempo. Entonces, para subir por encima de nuestras miserias y nuestras mediocridades, debemos permitir entonces atravesar el proceso de crecimiento en Dios para llegar a ser la gente madura que el Señor quiere que seamos. Otro pensamiento es mejoría de una condición y no de una posición. En posición no necesitamos más nada, en posición somos salvos, pero en condición necesitamos que el Señor siga haciendo la buena obra. Por eso es muy importante que si tenemos conciencia de qué estamos hablando, qué representa esto, entonces no vamos a caer en el error que muchos caen de presentarse como un producto terminado. Mucha gente se presenta ante los demás como aquel que ha sido terminada la obra en su vida. Y así, es error. Dios sigue trabajando contigo. Dios sigue trabajando conmigo. Si es así, entonces eso debe motivarnos a tener cuidado en nuestra relación con los demás para no lucir como aquellos que queremos proyectarnos superiores. Que así no lo hagamos, porque todavía no nos han dado de alta.
estamos en el proceso. Si así es, entonces debemos ver a los demás como superiores y no querer proyectar que estamos por encima de todos los demás. El siguiente punto en esto de las características del crecimiento, de la maduración de nuestra vida, es la capacidad de poder tener esa facultad de separar lo precioso de lo vil. Si un creyente no tiene la capacidad suficiente para poder discernir lo que está mal y lo que está bien, ahí hay un bombillo que se enciende de peligro, porque posiblemente por no tener ese discernimiento, entonces comenzamos a señalar, no necesariamente es vil, y lo podemos estar señalando como vil, y algo entonces que es santo, de repente podemos estar señalándolo como si fuera vil. Entonces se requiere que en nuestro proceso de maduración lleguemos a poder discernir cuáles son las cosas que desagradan a Dios y cuáles son aquellas cosas que le agradan. Por ejemplo, en la palabra del Señor encontramos en Jeremías capítulo 15, ve conmigo por favor, a Jeremías capítulo 15, versículo 19, ahí dice la palabra de la manera siguiente: oh Jehová, fortaleza mía. Perdón, me fui a otro pasaje. Es 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es clave. Si nosotros tenemos la capacidad de poder señalar aquellas cosas que son como un lastre para nuestra vida espiritual y poderla apartar de nosotros y entonces resaltar aquellas cosas que son agradables delante del Señor, como mi boca. ¿Sabe lo que eso representa? Seremos la gente autorizada para trazar pautas, porque estaremos haciendo las cosas como el Señor le agrada. Pero primero tenemos que desarrollar esa capacidad. ¿Sabe por qué? Porque más que carisma, el Señor está persiguiendo en la vida de todos y cada uno de sus discípulos, sus siervos, sus hijos, que tengamos carácter. Y hay mucha gente con carisma, pero sin carácter. Y cuando tú tienes carisma, tú puedes ser un punto de atracción y tú puedes lucir bien frente a una concurrencia y hacerlo bien y hacer cuantas cosas dignas de ser aplaudida. Pero cuando vienen los momentos difíciles, como por ejemplo estos que estamos viviendo, si no hay carácter, entonces fácilmente nos vamos a torcer, fácilmente vamos a negar la fe. Precisamente la palabra del Señor nos hace ver que una de las herramientas que usa el Señor para forjar en nosotros una madurez cristiana es precisamente el meternos en dificultades, en situaciones de aflicciones. Hay quienes predican, les respeto, que las aflicciones no son para nosotros, que nosotros somos gentes elegidas por Dios para disfrute de cosas maravillosas y demás. Pero yo encuentro en la Escritura personajes como Pablo, José, Job, entre otros,
que tuvieron que atravesar por momentos difíciles y de esos momentos difíciles poder ver la mano de Dios obrando. En el caso de Pablo, por ejemplo, nosotros vemos que en una ocasión el apóstol Pablo se dirigía hacia un lugar y su propósito era predicar, compartir el evangelio, alcanzar a los perdidos. Y dice la palabra que el Señor, el Espíritu Santo, le estorbó para que no fuera la dirección que iba, y el apóstol hizo varios intentos de continuar el viaje y el Señor seguía estorbándole. Y luego el apóstol tuvo una visión, y en esa visión se le presentó un varón macedonio, y dice la palabra que ese varón macedonio le dijo al apóstol: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol pudo entonces entender que el Señor lo quería en Macedonia. Cuando el apóstol llega al lugar donde el Señor le quería, no necesariamente todo fue color de rosa. En Macedonia hubo problemas. Y dentro de los problemas que hubo en Macedonia, usted y yo pudiéramos decir: ¿cómo va a ser que si el Señor me está guiando a tal o cual cosa, de repente van a surgir situaciones tan desagradables? Yo quiero decirte en esta noche que aún las cosas desagradables usa Dios para que tú y yo tengamos impermeabilidad en nuestros caracteres. Seamos gente capaces de poder estar en este encierro y poder cantar, poder alabar al Señor. En Macedonia, al lugar donde le dirigió el Espíritu Santo, las cosas no fueron color de rosa. Hubo mucha dificultad y entre ellas al apóstol Pablo le golpearon, le tomaron preso y le golpearon a él y su acompañante. Y le golpearon fuerte y lo metieron en la cárcel de más adentro. Cualquiera de nosotros humanamente pudiera decir: pero Señor, si tú me has dirigido, ¿cómo y por qué? Porque precisamente, no necesariamente que Dios esté dirigiendo tu vida significa que todo tiene que estar color de rosa. Aún de ahí hay experiencia y bendición para nuestras vidas y la vida de los demás. En esa cárcel dice la Escritura que el apóstol y su acompañante Sila cantaban, oraban, adoraban al Señor. Y en medio de todo eso, el que ha leído la palabra sabe de qué hablo. Hubo un terremoto tremendo porque dos personas ensangrentadas con heridas abiertas estaban cantando al Señor. Es bueno decir en esta hora, quizás tú no estás sangrando del cuerpo, pero en tus emociones hay heridas hoy, porque hay sueños que aparentemente se rompieron, se fueron a pique. Hay planes que se fueron a pique hoy y tú estás sangrando emocionalmente. Yo quiero decirte que sin soslayar tu dolor, el Señor nuestro Dios es capaz de obrar en medio de esa situación, pero se requiere que tú aprendas a, como dijo el salmista, bendecir a Jehová en todo tiempo. Este es momento especial para cantar al Señor. Y en medio de toda esa situación dice la Escritura que hubo un terremoto ahí, un temblor de tierra fuerte y el carcelero por poco se quita la vida porque entendió que todos los que estaban presos se iban a ir. Y el apóstol le dijo: oye, ten cuidado, todos estamos aquí. En otras palabras, el Dios que ha promovido este terremoto también se ha cuidado de que cada quien esté en su lugar. Y lo que vio el apóstol Pablo muchos días antes del varón macedonio, ahora lo está viendo en el carcelero que dice: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ahí aprendemos que aún la iglesia del Señor, en medio de aflicciones y dificultades, está sujeta a realidades, pero el Señor estará con nosotros dándonos fortaleza para salir airosos de medio de esta situación. Yo no sé cuántos dicen amén, pero yo lo creo. Hay personas que lo están diciendo. Ruti está diciendo amén. Alabado sea el Señor. Noemí está dándole la gloria al Señor, porque así es. Hay un temblor espiritual hoy, en esta noche, hay un temblor y se nos dice a todos y cada uno de nosotros: tranquilos, estén quietos, esto no es para perecer, esto no es para fracasar, esto todo es un proyecto de Dios para purificación de nuestras vidas, que lleguemos a ser gentes maduras en el Señor. Quiero terminar, pero no quiero terminar en esta noche sin antes decirle que la madurez cristiana es un proceso que requiere que nosotros aprendamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ejercita tus sentidos espirituales. La Escritura en Hebreos capítulo 5 y versículo 14 nos habla de el ejercitar nuestros sentidos espirituales, porque nuestros sentidos físicos y naturales lo tenemos y sabemos de nuestra capacidad de tocar, de oler, de gustar, de oír y demás. Pero ¿cómo están nuestros sentidos espirituales? Si has alcanzado cierta madurez en Dios, entonces vas a ver lo que no se ve. La Escritura nos hace ver que en cierta ocasión el Señor hablaba a los discípulos y le decía en Mateo capítulo 13 y versículo 9 hasta el 14, el Señor comienza diciéndole: el que tenga oído para oír, que oiga. Porque hay personas que pueden tener su oído natural muy ávido, muy sano, pero no tener su oído espiritual muy abierto. Y entonces hoy día a mucha gente le están bombardeando por el oído. Se están oyendo muchos mensajes que traen depresión, que traen tristeza, que como que te cierran el cielo, como que se roban tu esperanza. Y así estaba el siervo del profeta Eliseo. El siervo se veía bajo amenaza, un ejército muy grande que venía en contra para destruirle. Y él solamente veía a los enemigos. Pero el profeta le dijo al siervo: oh Señor, abre sus ojos. Oye, abre sus ojos para que él pueda ver. Ahí está hablando del sentido espiritual de la vista. Abre sus ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Yo no sé cuántos reciben esa palabra en esta noche. Oye, mucho más poderoso es el Dios que te llamó que el virus que está haciendo daño. Y es hora de que nuestros ojos se abran y podamos ver el ejército que está a nuestro favor, para entonces contrarrestar toda duda, toda ansiedad, todo miedo que quiera venir a tomar nuestras vidas. Vamos a ser espirituales. Vamos a ser gente madura en Dios, que podamos colocar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material y caminar con entereza. Les prometo que más adelante continuaré con este tema porque no quiero cansarle. Pero quiero decirle y quiero terminar en esta noche diciéndoles: pueblo de Dios, el Dios que creó el cuerpo
y que creó cada molécula de tu cuerpo, cada parte de tu ser, por diminuta que sea, las hormonas en tu sistema, todo tu cuerpo, y que creó aún el sistema en tu cuerpo de defensa. Ese Dios no será capaz de fortalecer tu sistema de tal manera que si aún llegara esa situación, a ti no te pueda hacer daño. No será capaz el Señor de permitir que llegue a tu vida y que tú ni siquiera te des cuenta. Yo le sirvo a un Dios todopoderoso en el cual puedo descansar, y envío esa palabra a ti sin que seamos imprudentes, sin que hagamos cosas fuera de lo normal. Yo quiero decirte paz en medio de la tormenta. Todo va a estar bien. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y adelante, pronto, muy pronto, saldremos de las casas y danzaremos al Señor cantando victoria. Dios los bendiga y Dios les guarde. Quiero decirle a los amigos que han escuchado y han visto este audio, este video, que usted tiene la oportunidad, y todo esto también Dios puede haberlo permitido para que usted tenga el tiempo de reflexionar y saber que es amado de Dios, y que usted puede poner su vida en sintonía con los propósitos del Padre. Si así es, haga esta oración conmigo. Amado Dios, en esta noche vengo a ti y te reconozco como el Dios creador de todas las cosas, capaz de poder guardar, bendecir y salvar. Yo vengo y entrego mi corazón y quiero servirte. Y al terminar esta cuarentena, lo primero que haré es ir corriendo a darte gracias por preservarme la vida y por darme la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por mi perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, y Dios bendiga a toda esa gente que han estado escuchando y compartiendo esta palabra. Amén.